Hello, my people. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Beli y les cuento que hoy vengo nada más y nada menos que a escuchar a Abel Pinto, a nuestro querido Abel Pintos, con un tema llamado Motivos, porque ustedes me lo pidieron. Aquí estoy para cumplirles. Bueno, nada, antes de comenzar a escucharlo, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por la buena vibra, por la buena energía, por los mensajes que me envían tanto por acá como por Instagram, la persona que se están suscribiendo al canal y me siguiendo en Instagram. Muchas gracias por todo el amor, muchas gracias por todo el cariño y el apoyo que me brindan. La verdad que sí, muchísimas gracias. Me quería decirles y recordarles que la gratitud nunca está de más. Al contrario, es hermoso ser agradecido. Sin más nada que decir, vamos directo a escuchar a nuestro querido Abel Pintos. Motivos. Ya me emociono. Qué lindo. Si te cuento los motivos que tengo hoy para vivir, ¿cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? ¿Cómo te explico? Llevas la luz de mi bandera y el don de la sinceridad. Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar. No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás. Si te tengo por delante, cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. A veces pierdo los sentidos pensando el tiempo de partir. No quiero irme de este mundo con mil cosas por decir. No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás. Si te tengo por delante, cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Sin pecar de loco ni atrevido, yo te elijo mi destino y mi camino por seguir. Si ya tuve solo demasiado, quiero vivir a tu lado, lo que quede por vivir. No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás. Si te tengo por delante, gracias a ustedes, familia. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Y no me importa para dónde vas, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. Y andar andando por andar, por un camino sin final. Ay, Dios mío, no puede ser. Este hombre siempre me termina matando. Ay, qué lindo. Siempre termino llorando, no puede ser. Yo intento que no pase, pero pasa. Ay, Dios, qué hermosura, porque ustedes me hacen esto. Oh my God, oh my God, qué lindo, qué hermoso. Yo no quiero decir más nada. Ay, Dios, qué penita. Siempre termino haciendo lo mismo, ¿eh? Llorando y como pendeja. Ok, vamos a leer los comentarios. Ay. Es que te pega así. Uf. Imagínate yo que me tuve que ir de mi país, lejos de mi gente, lejos de
de muchas cosas, de personas. Es muy difícil. Ay, Dios mío, la llorona. Hace 20 días me operaron de cáncer. La canción era como un himno para mí escucharlo. Escucharlo todos los días me llenaba de fuerza y se la dediqué a cada uno de mis familiares y amigos que me acompañaron. Gracias, Abel, te quiero. Hermosas tus canciones. Esto lo tomé como mío. Y de solo vivir son muy bellas canciones motivadoras del alma. Dios mío, no puedo ser. Pongo muy sentimental. Ay, Dios. Yo espero que estés mucho mejor, Daniela. Eh, Besos, bendiciones para parte de la. Con esta canción se me emociona el alma. Mi bebé nació el 21 de agosto de 29 semanas de gestación. Los médicos siempre nos daban pocas posibilidades de vida. Yo, mi bebé, gracias a Dios, tiene 5, creciendo sanito. Y cada vez que escucho esta canción me emociono pensando en. Ay, Dios, eh, cuánta dulzura, calidez y humildad, Abel. Es lo más grande que hay. Este tema me emociona, me eriza la piel. Hermoso tema, grande, Abel Pinto. Espectacular, no me canso de escuchar semejante letra. Lloro con esta canción. Saludo, saludos de Venezuela. Saludos, hermanos argentinos. ¡Wow! Qué lindo que lo estén escuchando en Venezuela. Qué lindo, de verdad. Yo vine a conocer a Abel Pintos aquí en Argentina. Ay, Dios. Siempre me hace llorar, tan simple y hermosa. Yo estoy todavía como con, como con un nudito aquí, así como que de aquí para acá, sí. Ay, Dios mío, no sé cómo explicar. Ese tipo de sensación, ese tipo de sentimiento que transmite una persona con una canción. Abel Pintos transmite tanto. Es que yo siempre lo he hecho en todos los videos. Yo parezco un radio ya así, una cinta repetida. Em, es como muy espiritual. Es como muy, o sea, oh, ¿dónde están las palabras? Que no las consigo. Eso. Es que uno se relaciona mucho con las canciones, ¿sabes? Uno se siente muy identificado. Uno siente que esa canción es hecha para uno. O sea, como que lo que tú estás sintiendo, lo que tú estás em, queriendo expresar, lo dice una canción, entonces tú lo tomas como tuya. Y eso es lindo, de verdad. Yo siempre tomo las canciones como para decir cualquier cosa, porque, o sea, tienen las palabras que a ti no te salen. ¿Sabes? Hay personas que no se les hace fácil hablar, que no se les hace fácil explicar un sentimiento o abrirse. Entonces yo digo que una canción es como que la opción más hermosa
y la opción que más te puede ayudar, ¿sabes? Como que, ay. Los quiero muchísimo. Muchas gracias por el aguante, muchas gracias por soportarme, por aguantarme. La llorona, la llorona. Yo estoy muy agradecida con cada uno de ustedes porque me han brindado mucho amor, mucho cariño. Han sido más las cosas lindas, las palabras bonitas, las cosas lindas que he recibido, la verdad que muchísimas gracias. Los quiero muchísimo. Me han llenado el alma en todo este tiempo tan difícil que pasamos todos y más, no sabría decir yo porque muchas personas han pasado cosas fuertes, pero lo digo en primera persona porque en el momento que yo comencé a hacer videos, yo estaba en un hueco em, sin motivación, ¿sabe? Y ustedes comenzaron a ser parte de mí, de mi vida, de mi día a día, que de este tiempo estando ausente en hacer videos, me sentí como que me hacía falta esa parte de mi ser, son ustedes. Eh, nada, quiero. Muchísimas gracias. No olviden seguirme en Instagram, que es la red social que más utilizo, donde estoy más activa, donde puedo leerlos de manera más fácil, ya que ya YouTube somos 35.000. 35.000, se dice fácil, pero no es fácil. Nada, gracias. Gracias. Los quiero mucho. Como el próximo video. ¿Cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? ¿Cómo te explico? Llevas la luz de mi bandera y el don de la sinceridad. Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar. Mi amor, por ustedes.